Hablar del origen de la guitarra española nos lleva a retroceder hasta la época medieval, momento en el que de este instrumento de cuerda pulsada se distinguen dos modalidades, la morisca o mandora y la guitarra latina o cítara. Desde su nacimiento hasta la actualidad, este instrumento ha evolucionado tanto en su forma como en los acordes creados por los músicos. En ambos aspectos profundizó el profesor Mario Antón Lobo en el concierto didáctico que ha ofrecido en el Instituto Mariano Quintanilla, un recorrido en el que destacaba las partes esenciales de este instrumento tal cual se conoce hoy. La caja, el mástil, los trastes, cada división de estas. Esta se llama la tapa armónica, esta se llama el fondo. A mí esta pieza, que no será importante, pero tiene un nombre maravilloso, quilla, como si mi guitarra fuera un barco. Las cuerdas ahora son de nylon. Por cierto, ¿sabéis en qué año empezó a usarse el nylon? Nilón, que se llama de las dos formas, que parece que llevamos toda la vida con él. Yo me acuerdo en mi pueblo que teníamos camisas de nylon, porque no había que plancharlas. El nylon es una fibra, entonces esta cuerda, que parece de plástico, es de... No, esta no, ahora os lo cuento. Pero esta cuerda suele ser de nylon. Hasta 1930, que es cuando se empieza a usar, 1930, ayer como quien dice, las cuerdas eran de tripa de gato, eran de piel de cordero, con lo cual eso se desafinaba enseguida. Había que tener un cuidado extraordinario. En esta evolución formal de la guitarra tuvo un papel imprescindible el ebanista Antonio de Torres. Pero el gran revolucionario de la guitarra, de hacer guitarras, es un señor que se llama Antonio de Torres. Algunos lo llaman Antonio Torres, otra cuestión interesante. Antonio Torres era un ebanista, era un carpintero, era un constructor de guitarras. El caso es que Antonio Torres, en Almería, después de varios sucesos familiares, ha sido albañil, ha vivido bien, ha vivido mal, le da por hacer una guitarra distinta. ¿Y en qué consiste esa guitarra distinta? Pues primero, la hace más grande, la caja. La hace más grande de las que, si veis fotos, la guitarra romántica, la guitarra medieval, pues es muy estrecha y alargada, es muy pequeñita. Por fin la hace así. Y esta es la plantilla que se llama plantilla de Antonio Torres. Puede ser un poco más ancha, un poco más larga, pero casi todas, si os dais cuenta, vais a comprar una guitarra y siempre veis esto, ¿a que sí? Este dibujo. Esto es de Antonio de Torres. Y luego hizo dos cosas maravillosas. Para que sonara más, la amplió de tamaño y adelgazó las tablas de la tapa armónica y el fondo. Entonces, fijaros que estas tablas que tengo yo pueden ser de 4 milímetros. De 4 milímetros. Las otras eran más gordas, sonaban menos por ser la madera más gorda. Pero al ser tan delgada la tapa y el fondo, se convierte en un instrumento muy frágil. Para que no se rompa, solo de cogerla así, le hace una armadura por dentro, como si fueran unos listones que pone aquí, que se llaman... no me acuerdo. Y entonces la guitarra es un instrumento consistente, ya no se rompe tan fácilmente. Entre los nombres que han logrado pasar a la historia tocando este instrumento, citó al militar Fernando Sor, compositor de óperas para guitarra en época napoleónica. Uno de los que vuelve a poner a la guitarra en el instrumento de moda es Fernando Sor. Fernando Sor es un militar, un teniente, es hijo de militares, y le dicen sus padres, venga, hombre, ponte a estudiar la carrera. No. Pero se muere, tiene que hacerse la vida y se mete en el ejército. Cuando llega Napoleón es soldado, tiene una graduación. Y entonces lucha contra Napoleón. Pero cosas de la vida, se pasa de bando y se pone al lado del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Como al final termina perdiendo la guerra de la independencia, tiene que irse a París, y en París, que parecía una desgracia, se convierte en un guitarrista famoso, da conciertos de guitarra, compone obras para la guitarra, incluso óperas, y para los guitarristas es un señor estupendo, porque escribe mucha música para la guitarra, como por ejemplo...
A esta nómina hay que incluir a Tárrega, autor nacido en 1952 y considerado como uno de los grandes genios. En 1852 nace Tárrega. Tárrega para mí es lo más de la guitarra. Yo reconozco que Beethoven es un músico más importante, que Manuel Barrueco, con quien estuve en Córdoba este verano, es un guitarrista para mí casi perfecto. Pero Tárrega en la historia de la guitarra y para mí personalmente es una maravilla. Entonces os pondré este año, creo que entre las audiciones, esta de Tárrega que dice... Un recorrido en el que es imprescindible citar también al impulsor del folclore castellano, Agapito Marazuela. Agapito Marazuela, además de tener una estatua, era un guitarrista, pero no como yo, un tío que aficionado, que estudia y se pone aquí sin pudor a exhibir sus defectos, sino un guitarrista que daba conciertos por España, incluso en Segovia, con desigual éxito. Y está reflejado en las crónicas. Lo que pasa que tuvo la mala suerte de que le pilló la guerra, allí se le estropearon las manos y a partir de ahí no pudo ser ya más guitarrista de guitarra clásica y se defendió con la dulzaina. Unos acordes de los que disfrutaron una veintena de espectadores.